el 12 de septiembre de 1931, en el Teatro Coliseo y en la Plaza Libertad de Buenos Aires, 30 hombres, libres y conscientes de sus derechos políticos, en representación de todos los argentinos que anhelan el inmediato retorno a la normalidad constitucional, se han congregado para asistir a la proclamación de los doctores Lisandro de la Torre, demócrata progresista, y Nicolás Repetto, socialista, elegidos candidatos por la Alianza Demócrata Socialista para la presidencia y vicepresidencia de la República. Ciudadanos, va a dar comienzo un acto histórico. Se proclamará la fórmula de la libertad. El doctor Silvio L. Ruggieri, en nombre de la Comisión Electoral de la Alianza, se adelanta hacia el público para iniciar la serie de discursos. Ciudadanos, la Alianza Demócrata Socialista es el despertar de la conciencia política argentina, trabajada por la inquietud de lo que puede suceder, y el propio pueblo no toma a su cargo
decidida y enérgicamente, desafiando amenazas y peligros, la tarea redentora de darse o de dar al país un gobierno responsable, que sea carne de su carne, expresión clara de su idealismo y escudo vigoroso e insospechable de su libertad. Esta alianza es un movimiento de afirmación civil. Expresa el reclamo urgente, leal e impostergable de la democracia argentina para que la ocasional participación del ejército en las luchas políticas termine con el actual estado de excepción y de fuerza, para que los militares vuelvan a los cuarteles y se reintegren a su función específica, colocándose al margen de los partidos y sin dejar la sombra de una duda sobre los verdaderos propósitos que animaron su intervención en el movimiento de septiembre. Queremos el derecho fundado en la razón y no en la fuerza, la justicia social con la cultura y el bienestar crecientes del pueblo, no la justicia arbitraria que descarga sobre los trabajadores todo el peso de la crisis, mientras respeta las ganancias impuras de la especulación y del privilegio. La Alianza Demócrata Socialista dará al país la revolución que no han sabido darle las armas, donde la torre y respeto en el gobierno de la nación se asegura el imperio efectivo de la democracia, la realización feliz de nuestro magnífico programa social y político que interpreta el pensamiento republicano y renovador de las grandes figuras civiles del pasado argentino, de Moreno, Rivadavia, Echeverría, Alberdi, Mitre, Sarmiento, Sáenz Peña, Juan Bautista Justo. Con la proclamación de los doctores de la Torre y Repeto como candidatos de la Alianza Demócrata Socialista para la presidencia y vice de la República, damos al pueblo el anuncio cierto de que la nación ha encontrado el camino seguro de su glorioso destino. El doctor Augusto Rodríguez Larreta pronuncia un enérgico discurso vivamente aplaudido por la multitud.
estarán, ciudadanos, frente a nosotros los conservadores rancios e incurables, aferrados a sus privilegios. Los conservadores que no comprenden que en la hora que vivimos en todo el mundo el orden está en la izquierda. Estarán frente a nosotros esos grandes industriales acostumbrados a que los gobiernos cubran los déficits de sus industrias recargando de impuestos a los consumidores. Esos grandes industriales que no comprenden que su verdadero interés consiste en la erección de un gobierno que pueble y enriquezca las campañas y que al acrecentar el poder adquisitivo de nuestro mercado interno asegure bases reales a la prosperidad de sus industrias. Estarán frente a nosotros algunos profesores bien conocidos de la universidad, esos profesores solemnes y mediocres que están siempre del lado del que manda, y junto con ellos los delincuentes de la política, y junto con ellos los enemigos de la democracia, los reaccionarios que día a día desatan su furia contra el pueblo. Estarán frente a nosotros algunos militares ambiciosos, prontos ya a trocar comando en exaltación política, los militares infieles que olvidan que la vida silenciosa en el recinto austero de los cuarteles dignifica la existencia de los soldados. Estarán, ciudadanos, frente a nosotros los cultores de un falso nacionalismo que rectifica la posición fraternal y humanitaria de la Argentina, que estuvo siempre en sus relaciones con los demás pueblos en la posición de quien sustenta un idealismo preclaro, puesto siempre al servicio de la paz. Estarán por último mal informados quienes nos atribuyen propósitos hostiles en el orden espiritual, por el solo hecho de que proclamemos abiertamente, con respeto por todas las creencias, la libertad absoluta de pensar. Contra esas fuerzas lucharemos, confiados en la victoria. Ya en nuestras filas una nueva generación argentina cansada del pleito estéril entre el régimen y la causa. Forma ya en nuestras filas una generación argentina que quiere ver a nuestro país incorporarse decididamente a las corrientes renovadoras de la política universal. Forman con nosotros los obreros que viven oprimidos por un régimen impositivo injusto, y los estudiantes cuya fecunda rebeldía solo se apaga en los pueblos decadentes. Con ellos lucharemos, ciudadanos. Y yo exhorto a los hombres libres del país a que apoyen esta alianza entre los socialistas y los demócratas progresistas, es decir,
alianza del trabajo y de la juventud, vínculo del presente y del porvenir, unión de la realidad y la esperanza. El doctor Mario Bravo, candidato a senador por la capital del viejo y glorioso Partido Socialista. Ciudadanos, escuchad tu verbo inflamado. Del actual momento político, la imperiosa necesidad de volver a la República por sus cauces constitucionales impone a los partidos la obligación de estrechar sus vínculos para realizar una obra de colaboración en bien del país. En estos momentos pesa sobre la República Argentina la gravitación formidable de una fuerza extraña a sus normas constitucionales y populares. Y yo, como argentino, es decir, como hijo de una nación que no ha soportado jamás el peso de ninguna tiranía sin protesta, y como miembro de un partido como el socialista que lucha en todas partes del mundo por ensanchar los cauces de la libertad, afirmo que ni por un momento se hace mi espíritu a soportar la humillación de las fuerzas extrañas que pesan en estos momentos sobre el país argentino. Y es precisamente movido por estos impulsos, en nombre del Comité del Partido Socialista me dirijo a los habitantes de toda la nación que aspiran a ver convertido este país en un país grande, para decirles que es indispensable realizar con nuestra obra un trabajo de colaboración activa. Y yo, con mi palabra emocionada, me dirijo a los hombres de todo el país para decirles, para incitarles a ponerse de pie, no para la guerra civil, sino para la paz civil, de pie, no para la opresión, sino para la libertad, de pie, no para sostener las dictaduras, sino para cimentar, para ensanchar, para prolongar los caminos del progreso de la nación argentina, por el esfuerzo esclarecido de la democracia social. Oigamos ahora la palabra serena, profunda y vibrante del candidato a presidente, doctor Lisandro de la Torre, ilustre hombre de Estado, de ir a ocupar el sillón presidencial por voluntad del pueblo, para trabajar con amor por una Argentina grande, justa y libre. En 1890, un subteniente revolucionario llegó a las puertas del parque y preguntó al centinela de la Junta por uno de sus miembros. El subteniente sublevado era el general Uriburu, el centinela de la Junta era yo. Adentro, en el hospital de sangre, un médico joven asistía a los heridos. Era el doctor Justo. Así nació una amistad que ninguna nube ha perturbado en 40 años. En 1930, el general Uriburu, revolucionario por segunda vez, buscaba colaboradores para su gobierno, y el primer civil a quien se dirigió para ofrecerle una cartera fui yo,
ofrecimiento que nunca me había sido hecho por ningún gobernante argentino. Qué desconsuelo sentí al encontrarme en necesaria discrepancia de ideas con el general Uriburu. El general desconfía de la capacidad del pueblo para gobernarse. No cree en la elevación moral de los hombres políticos y atribuye a las instituciones libres vicios orgánicos que abren el camino a la demagogía. Y yo creo exclusivamente en el gobierno de la opinión pública. Me permití anunciarle que si la revolución tomaba ese camino, se malograría. Y no lo creyó. De buena fe, las ideas más equivocadas, las que han trabajado más la solidez de su gobierno, no han sido improvisaciones socorridas para lograr tales o cuales resultados pasajeros. Han sido el reflejo de sus ideas conservadoras, la traslación al terreno político de sus conceptos militares sobre jerarquía, autoridad, honor, disciplina y orden. La revolución hizo crisis y el gobierno que engendró se debate en el vacío. A las proclamas reiteradas y a menudo elocuentes del general, el pueblo contesta: queremos nuestras libertades, no queremos reacción. Impera la fuerza como nunca se ha visto en los últimos tiempos, como nadie creyó que podría volverse a ver. Y en medio del desconcierto creado por la ilegalidad, sobrevienen la convocatoria a elecciones presidenciales y la tentativa aventurada de reformas constitucionales que encerrarían, según se dice, el contenido ideológico de la revolución. El gobierno provisional desvirtúa el contenido de la revolución. No es ese, es el que irradiaba del alma popular en las jornadas del 6 y del 8 de septiembre, cuando un grito unánime hendía los aires: renovación, libertad, cumplimiento honrado de la Constitución. No se sospechaban entonces las reformas institucionales, y mucho menos aquella que habría de conmover el prestigio del gobierno provisional a los 8 días de nacido, la que amenazaba con la derogación de la ley Sáenz Peña. ¿Quién concibe, quién podría aceptar que la normalidad constitucional deba demorarse hasta que se incluya una cláusula en la Constitución declarando que el Congreso puede reunirse por sí mismo? ¿Quién puede admitir que los males soportados por la nación con anterioridad al 6 de septiembre emanaron siquiera en parte de que una cláusula de esa naturaleza no existiera? Sería preferible, fuera de toda duda, que el Congreso pudiera reunirse por sí mismo, y aún puede sostenerse que lo autoriza la Constitución. Pero ¿cuándo algún gobierno argentino se ha negado a abrir las sesiones del Congreso? ¿Acaso lo hizo Irigoyen mismo? No. El retardo en abrir las sesiones del Congreso se ha debido a maniobras internas del mismo cuerpo, a la acción de mayorías que servían intereses menguados y que malgastaban el tiempo en debates bizantinos sobre la aprobación de diplomas.
podemos aceptar que cuestiones teóricas de esa índole deban retardar la vuelta a la normalidad. Y mucho menos podemos aceptar que ese fuera el contenido ideológico de la revolución. Cuando el 6 de septiembre, cuando volaban los aviones sobre la capital y cuando al anuncio de la marcha arriesgada de los cadetes, el pueblo entero se volcó a las calles y rubricó con su concurso decisivo la caída de un régimen. Y a la multitud revolucionaria que pagaba también en aquella hora su tribut de sangre, se le hubiera dicho que la revolución iba a engendrar el gobierno absoluto, irresponsable e interminable. Y a dividir a los argentinos, como en los días siniestros anteriores a la organización nacional, la multitud que repudiaba el régimen existente habría repudiado también la revolución. Nosotros venimos a salvar la revolución, venimos a encauzarla, arrancando a las urnas un veredicto confirmatorio del anhelo de renovación que latía en el corazón de los argentinos el 6 de septiembre, hasta en el corazón de los vencidos, que no eran todos insensibles al caos espantoso en que yacía la nación. Venimos a recoger una bandera abandonada por error por el gobierno revolucionario y hecha suya por el pueblo. Y a su sombra venimos a restablecer la concordia y la fraternidad desaparecidas de la vida nacional. Venimos a cumplir lo que el pueblo esperaba de la revolución del 6 de septiembre. La más alta y genuina representación del socialismo argentino, el doctor Nicolás Repetto, es aclamado al levantarse para hacer uso de la palabra. Porque atraviesa el país son de una gravedad excepcional. Dejan sobre nosotros los efectos de un caos político sin precedentes y las consecuencias de una crisis económica de una gravedad realmente extraordinaria. En estas condiciones, ciudadanos, el país necesita hombres de ideas claras, de inteligencia práctica, de energía probada y sobre todo hombres que por su acción y por sus sentimientos hayan probado su profunda solidaridad con la masa del pueblo. Es estos años lo que ofrece realmente la alianza
demócrata socialista, que se afirma en su plataforma renovadora, que presenta el auspicio de su tradición política irreprochable y que se afirma también en una tradición social y doctrinaria que puede significar y que significa realmente en el momento actual una bandera para toda la parte más liberal y más progresista de la nación. La alianza representa una fuerza de orientación y de acción política. Ofrece a todos los ciudadanos que solo ven en la política el medio de servir un alto interés general, la oportunidad de colaborar en una gran obra y de enrolarse en una fuerza de saneamiento político a la cual deberá el país en el futuro grandes servicios. Si la alianza triunfa, ofrecerá a los hombres que ya han desarrollado algunas actitudes en una larga labor cívica, ofrecerá la oportunidad a esos hombres para que apliquen esas actitudes en bien general del país. Y quiero, ciudadanos, señalar esta noche en una forma concreta y precisa los problemas que a mi juicio son los más urgentes y a los cuales debería entregarse con ahínco y con fe este gobierno demócrata progresista si fuera consagrado por el voto popular. El gobierno demócrata socialista consistirá esencialmente en estos puntos fundamentales. Primero, normalizar la situación del país volviendo al cumplimiento de la ley y de la Constitución y realizando así la pacificación política inmediata. Segundo, regularizar el presupuesto de la nación mediante la reducción de los altos sueldos burocráticos. Tercero, suprimir o aliviar al máximo las cargas impositivas que encarecen la vida y el trabajo del pueblo y crear otras cargas al privilegio. Cuarto, proceder de inmediato a la reforma agraria mediante la aplicación de un impuesto y la creación de una adecuada forma de crédito agrícola que permitan poner tierra y hogar al alcance de todos los que tengan aptitudes y gusto para trabajarlas. Quinto, estimular nuevas formas de producción para aumentar la riqueza y combatir la desocupación. Sexto, fomentar las buenas relaciones comerciales con todos los países y colaborar en la defensa de la producción nacional por medio de las asociaciones cooperativas. Séptimo, controlar las actividades bancarias del punto de vista de los intereses de la producción y del trabajo nacional. Tal es el programa, breve en el enunciado, pero fundamental y arduo en la aplicación, que tratará de realizar desde el gobierno la Alianza Demócrata Socialista. Al pueblo le toca decidir la cuestión. El ingeniero Julio A. Noble, gestor apasionado de la Alianza Demócrata Socialista, usa de la palabra para definir el carácter civil del movimiento. Sonar esta noche una norma invariablemente mantenida durante toda la campaña,
cual es la de solo ocuparme de los puntos concretos que encierra el programa de gobierno sancionado por la Alianza Demócrata Socialista, para recoger algunas afirmaciones que pretenden presentarnos en posiciones equívocas. A los juicios que hemos emitido, señalando al país el peligro que encierra la continuación en el gobierno de los militares, el general Justo ha contestado evocando las figuras de Saavedra, de Martín Rodríguez, de Urquiza, de Mitre y de Roca. ¿Cómo puede comparar la acción de aquellos militares que colgaron la espada al cinto para luchar por la libertad de América, o para aventar la última tiranía, o para asegurar la unidad nacional, o para civilizar al desierto, con esta otra de hoy que hasta aspira a satisfacer no sé qué inconfesados propósitos electorales? El pueblo teme, y no sin razón, que el general que levantó ayer su espada contra la Constitución vuelva a levantarla mañana desde el poder. Nadie desconoce la gloria que alcanzaron aquellos hombres en los campos de batalla. Como todos los jóvenes de su época, los acontecimientos los llevaron al cuartel y en él se formaron. Pero allí volcaron el espíritu democrático, civil y liberal, que convirtió a nuestro ejército en brazo armado de las libertades públicas. Y fueron los rasgos que como tales presentaron en más abierta contradicción con el espíritu militar, lo que en algunos de los casos fundamentan la veneración con que recordamos sus nombres. Roca, presidente de la República y general de un ejército invencible, prefirió destruir el pedestal de su estatua de acuerdo con sus manifestaciones al firmar los pactos de paz con Chile. Tan civil era aquel militar ocasional. No tendrá la estatua del general vencedor, y así se habrá cumplido su profecía, pero no tardará en levantarse el monumento mucho más magnífico que recuerde el gesto con que aseguró la paz y la fraternidad en esta parte de América. Se equivoca el general Justo al ampararse en la historia. Ella se vuelve contra él. Como militar de escuela, le corresponde recordar a Martín, modelo insuperable. Para él, los militares victoriosos eran un peligro para la democracia. Prefirió expatriarse a exaltarse al poder, haciendo gravitar su gloria. El general Justo, general sin victorias, arroja a la balanza electoral la gloria discutible de una revolución peligrosa para la democracia argentina. Ahora oiréis al joven líder demócrata progresista de Santa Fe, doctor Mario Antelo, que en una arenga elocuente y vibrante como todas las suyas, expresará con fidelidad el pensamiento que inspira la alianza. Ciudadanos, ¿es la Alianza Demócrata Socialista un movimiento surgido de abajo, de todo, no la solución política ingeniosa fruto de camarillas o de círculos? Es una concentración de fuerzas espirituales malogradas hasta ayer por la dispersión en que vivían, un despertar a tiempo de la conciencia nacional que quiere con la victoria de la política ahorrarse calamidades y miserias. Es un soplo de democracia orgánica, esperanza de realidad republicana y una inexorable voluntad de renovación.
las fuerzas restauradoras del más triste pasado argentino nos ven como un cartel de desafío y nos combaten desde todos sus reductos y con todas las armas. Están contra nosotros los magnates enriquecidos por las imperfecciones de la vieja economía individualista y avara. Están contra nosotros los agentes electorales del conservadorismo argentino que ven en el avance victorioso de esta política la liquidación forzosa de sus cambalaches electorales. Están contra nosotros los sectarios y los fanáticos que quieren detener este movimiento de emancipación de prejuicios y de liberación de ideas. Están contra nosotros los patrioteros profesionales, esos que creen que el problema político argentino es una cuestión de fuerza, esos que viven físicamente nuestra época, pero que están encadenados al yugo moral de otro siglo y que nos prodigan epítetos de enemigos de la patria, aludiendo a falta de razones a los cantos y a los himnos que matizan nuestras fiestas cívicas, como si los acordes de la Marsellesa, que es el himno de todos los pueblos libres, como si las notas vigorosas de la Internacional, que es la canción de todos los humildes y de todos los doloridos de la tierra, nos impidieran entonar con más derecho que ellos el himno nuestro, el himno que ellos cantan y que nosotros vivimos, himno de la noble igualdad, himno de libertadores y no de oprimidos, himno de ciudadanos y no de esclavos. Ciudadanos, por esta alianza tendrá el país un gobierno popular, civil y responsable. Por esta alianza, los hombres de herramienta y de arado impondrán en la República la Carta Magna de sus reivindicaciones. Por esta alianza conocerá el pueblo grandes verdades que hoy se le ocultan por cálculo y se le deforman por cobardía. Por esta alianza terminará para siempre la necesidad de aborrecer y de odiar. Por esta alianza tremolará la bandera de la concordia, que tremoló con Urquiza después de Caseros, con Mitre después de Pavón y con Pellegrini después del 90. Por esta alianza encontrará por fin su estrella perdida en el espacio desde hace tantos años la República. Por esta alianza la nación argentina será algún día una república de ciudadanos conscientes de sus deberes y de sus derechos, provista de conductores idóneos, de voluntades disciplinadas y de métodos científicos, y habrá pasado para siempre como una terrible pesadilla la necesidad de los hombres milagrosos, de los restauradores de las leyes y de los salvadores de la patria. Por esta alianza triunfará el porvenir sobre el pasado que se resiste, la revolución sobre la reacción, la democracia orgánica sobre la democracia indisciplinada y turbulenta, la sociedad de todos, sin excluidos ni oprimidos, por encima de la sociedad oligárquica de los privilegiados. Por esta alianza
frente al dilema difícil de esta hora, por la autocracia o por la libertad, dirá el pueblo entero de la nación sentenciosamente, como habrían dicho nuestros mayores, con un grito, con un solo grito, como en el himno, ¡libertad! La proclamación histórica ha terminado y ahora, pueblo argentino, si queréis un gobierno civil, popular y renovador, votad con entusiasmo la fórmula de la libertad de la Torre Repetto.